Buenos días, mi nombre es Erika Sánchez Chablé y les doy la más cordial bienvenida al inicio de actividades del último día del encuentro ANUYESTIC 2020. A continuación iniciaremos el panel de expertos de MetaRed Blockchain en las universidades e instituciones de educación superior. En esta ocasión tenemos el honor que nos acompañe moderando el panel el doctor Arturo Chervosky Lask, director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universidad México. Bienvenido, doctor. Lo acompañan los especialistas Guillermo Diorio, coordinador general del Sistema de Información Universitaria CIU, perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina. Luis Alfons Ariño Martín, del Grupo de Trabajo de Blockchain en la Asociación Nacional de Rectores de Universidades Españolas, CRUE. Claudio Chacón, coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Red Nacional de Educación e Investigación de Ecuador, CEDIA. Ernesto Chinques, docente universitario de las cátedras de Sistemas de Datos y la de Gobierno de Datos, Analítica e Inteligencia de Negocios de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos todos. Sin más preámbulo, cedo la palabra al doctor Arturo Chervosky Lask. Adelante, doctor. Muchísimas gracias, Erika. Buenos días a todos. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a la NUYES y a la NUYESTIC por la oportunidad de participar y de acompañarlos en este tercer día de conferencias. Un agradecimiento muy especial a Jaime Valls, secretario general de la NUYES, y también, como no, a José Luis Ponce, gran amigo y coordinador del Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la NUYES, a NUYESTIC, y a todos ustedes por su participación y su interés en colaborar entre todas las instituciones de educación superior de México, y también, ¿por qué no decirlo?, porque hoy tenemos un panel internacional muy iberoamericano entre todas las universidades de la región iberoamericana. Así que muchísimas gracias a todos. Entrando al tema, si bien el blockchain tiene sus inicios en un paper del año 2008, ha saltado a la fama en los medios de comunicación cuando la criptomoneda Bitcoin tuvo su momento estelar, llegando a un valor de más de $19,000 por cada Bitcoin en diciembre del 2017, ya que, como sabemos, el blockchain es la tecnología en la que se basa. Y desde entonces no dejamos de hablar en blockchain y es importante empezar a centrar el tiro en nuestras necesidades universitarias y cómo nos afecta en nuestro quehacer cotidiano. No nos interesa hablar aquí entonces del uso de esta y otras criptomonedas, porque por cierto tienen sus vaivenes y opiniones variadas de su aporte a la economía y a las finanzas, pero sí de las posibilidades que el blockchain puede traer a las universidades y todo lo que podemos hacer con esta tecnología de las cadenas de bloques. Gracias a la posibilidad de replicar un registro de datos, almacenándolos en distintas instituciones donde ninguna tiene el control sobre los mismos, logramos asegurar inmutabilidad y transferencia de los registros. Este tipo de soluciones tecnológicas también habilita la posibilidad de generar contratos inteligentes que se ejecuten automáticamente o certificaciones que aseguren mayor certeza a todos los involucrados. Es decir, que las posibilidades de asegurar que los datos guardados de transacciones o inclusive instrucciones en los contratos inteligentes son inmutables, que se pueden asegurar su integridad, autoría y trazabilidad, y nos posibilita pensar nuevos esquemas para las instituciones, ya sea para procesos de la propia universidad o para concretar acuerdos con otras instituciones, pero sin intermediarios y con mayor seguridad, rapidez y transparencia. Todo esto plantea la posibilidad en determinados procesos para las instituciones de educación superior de diseñar lógicas de interacción más ágiles, pero a la vez más seguras y con menores costos. Pero si bien esta tecnología es muy interesante, no necesariamente es beneficiosa en todas las tareas y tampoco es la idea implementarla por ser tecnológicamente atractiva. Todo lo contrario, lo que nos interesa es encontrar aquellos retos que tienen las instituciones de educación superior, todos los que estamos aquí reunidos, que no estaban encontrando respuesta y que gracias a esta tecnología ahí pueden encontrar una solución. Y es por ello que hemos organizado este excelente panel sobre blockchain y el impacto y las oportunidades en las universidades y instituciones de educación superior. Y para esto contamos, como ya nos dijo Erika, con un gran panel al que quiero ir introduciendo para que cada uno nos dé su presentación. Primero nos acompaña Luis Alfons Ariño Martín. Luis Alfons Ariño Martín es ingeniero informático con más de 25 años de experiencia en tecnologías de la información, especializado en el sector de la educación superior. Es el CIO de la Universidad Rovira y Virgili en España y en su trabajo fomenta con una visión holística del negocio establecido el objetivo de agregar, alineando las TIs
en la estrategia global de la universidad. Tiene diferentes reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional, destacando el premio a la trayectoria TI que otorga la Comisión Sectorial TIC de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, CRUE-TIC, nuestra metared de España, por el reconocimiento que representa que este premio provenga de sus propios compañeros del conjunto de las universidades españolas. Relacionado con blockchain, Luis colabora con el grupo de trabajo de blockchain de CRUE-TIC en el despliegue de la red Blue, Blockchain Universidades Españolas. Además, es miembro de la delegación española en el European Blockchain Partnership, usuario del grupo de diplomas en representación de la CRUE. Luis, bienvenido y es un gusto que estés con nosotros. Muchas gracias, un placer estar aquí, más representando a CRUE, y gracias especialmente a NUYSTIC por la invitación y poder hablar un poco de qué estamos haciendo aquí. Comparto pantalla. Bien. Espero que se vea ya. De acuerdo, pues reiterar el agradecimiento y miraré de ajustarme en tiempo para facilitar al moderador su trabajo. Entiendo que muchos temas quizás serán iterativos y yo diría que ya hemos resaltado en la propia introducción las bondades y no, ¿vale? Por tanto, miraré de centrar un poco realmente, pues, ¿por qué blockchain? ¿Qué se está haciendo en CRUE? ¿Por qué hemos hecho, por decirlo así, como un alto en el camino? ¿Qué está pasando a nivel europeo? Y, por tanto, ¿qué vamos a hacer a partir de este nuevo paradigma introducido a nivel europeo? Vale, pues sin más dilación, de hecho, todo el tema de blockchain o en general las tecnologías emergentes, ¿no? En CRUE-TIC, en la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la sectorial TIC de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, pues una de las líneas de acción que tenemos es justamente todo el tema de perspectivas tecnológicas y pues bueno, pues ver un poco qué está pasando y mirar de avanzar cómo la tecnología puede ayudar, ¿no? a la universidad, ¿no? Y en este sentido, pues me gustaría destacar dos estudios específicos de una serie que es TIC 360, que está desde luego disponible en abierto a través de la web de CRUE, de CRUE-TIC. Uno de ellos especialmente que es TIC 360, que presentaba ya el paradigma de, bueno, en la economía digital, de centrar el foco en el cliente, permitir que hable así, en el estudiante, ¿no? Y otro, que ese era de 2016, en 2017 publicamos otro, que era de transformación digital, ¿vale? Donde ya apuntábamos, ¿no? que las tecnologías emergentes o tecnologías disruptivas realmente pues, podían ayudar a ser un acelerador, ¿no? Y que había que combinar ambas cosas, ¿vale? Pensar en el usuario, centrar los servicios, los recursos en el usuario y además aprovechar las oportunidades que las tecnologías emergentes nos presentan a este efecto. Una de ellas, sin duda, blockchain, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, ya el propio Instituto de Tecnología de Massachusetts lo decía, ¿no? Realmente es una de las cosas que se suele decir, ¿no? Que blockchain hará por la información lo que Internet hizo, ¿no? Perdón, por el negocio lo que Internet hizo en su día para la información, ¿no? Bueno, sin más, nos empezamos a plantear entonces, pues cuáles eran realmente, ¿no? esas oportunidades y esos retos en el sector específico de educación superior. Ahí generamos en 2019 otro nuevo report de la serie TIC 360, donde nos hacíamos toda esta serie de preguntas, ¿no? Bueno, pues ¿qué oportunidades hay aquí? ¿Vale? Realmente yo creo que sí, que se presentan una serie de oportunidades para cambiar el paradigma actual, para focalizar y centrar realmente al estudiante, el ciudadano, si me lo permitís, porque justamente blockchain lo que viene también es a romper los silos que hasta ahora teníamos, ¿no? Es una de las grandes oportunidades de un ciudadano, ¿no? Un estudiante de primaria, de secundaria, ¿no? Que después va a la universidad y después va a trabajar. Bueno, pues realmente con blockchain, y luego veremos blockchain más identidad autosoberana, self-sovereign identity, se nos presentaba un nuevo paradigma
que realmente permitirá, yo creo, y esto es la convicción también a nivel de CRUE, empoderar realmente al ciudadano, al estudiante, y habilitar cosas que hasta ahora no eran posibles o que eran mucho más dificultosas simplemente, ¿no? Y por tanto, todo el tema de interoperabilidad, de movilidad de estudiante, y no solo de la identidad del estudiante, sino también de los datos, ¿no? de los registros académicos, pues eso será una realidad. Antecedentes en CRUE. Pues se creó en 2018 un grupo de trabajo específico de blockchain y empezamos pues simplemente pues, a informarnos, por decirlo así, y también a difundir las posibilidades de la tecnología mientras lo estudiábamos y lo potenciábamos, ¿vale? En 2019, fruto de este grupo de trabajo, creamos lo que llamamos Blue, ¿vale? Que nació, como no puede ser de otra manera, inicialmente como una prueba de concepto. ¿Para qué? Pues para, al final, una tecnología emergente, lo primero que necesitas es saber de qué estás hablando, ¿no? Y por tanto, con la implementación de Blue, que al final es una red de blockchain basada en Hyperledger Fabric, con la solución de Blockverse, y aquí tuvimos una aportación o colaboración, antes hablábamos de Iberoamericana, de Colombia, exactamente, de la Universidad del Rosario, ¿vale? Y pusimos en marcha esta prueba de concepto para realmente poder empezar a jugar con la tecnología, a conocerla y a difundirla y a ver realmente las posibilidades y el potencial real que teníamos esto, ¿vale? La realidad es que ya empezamos a emitir acreditación de asistencias a seminarios y también títulos propios, ¿vale? Luego veremos que al final la tecnología evidentemente es importante, pero para garantizar la viabilidad de blockchain, al final hay un elemento clave que es la interoperabilidad con sus 4 dimensiones. Tenemos la organizacional, la legal, la técnica y la semántica, y todas ellas deben realmente ser posibles, ¿vale? Y aquí veremos que hay distintas realidades y, por ejemplo, en España uno de los cambios que hay que hacer para los títulos oficiales es habilitar el reconocimiento del título en electrónico, ¿vale? Porque hasta ahora el oficial es el emitir un papel, ¿vale? Esto es una de las cosas que está en cartera con el Ministerio y que es de las primeras que cambiaremos. A todo esto, en paralelo al proyecto de CRUE, en Europa también se detectó blockchain como una de las tecnologías emergentes. De hecho, obedece a una estrategia europea de la Comisión Europea para fortalecer lo que es el mercado digital, ¿vale? El Digital Single Market, y se creó, bueno, pues también una cosa que es única, y se creó un partnership con 30 países miembros ahora mismo para justamente potenciar tecnologías emergentes, una de ellas evidentemente blockchain, y lo que se hizo también seguidamente es coger e identificar un proyecto concreto, luego entraremos en él, que es la creación de una red paneuropea de blockchain. Bueno, todo esto que obedece y cuál es la vinculación con educación, pues básicamente, ya en el anterior mandato de la Comisión Europea ya se vio que realmente debíamos coger y para tener un mercado digital, una Europa con habilidades realmente potentes a nivel de tecnología emergente, lo que hacía falta era, entre otras cosas, incrementar las habilidades de los ciudadanos, de las empresas, de los empleadores. ¿Para qué? Pues para realmente poder dar respuesta a todas las oportunidades que se ofrecen en lo que es la economía digital. Y por tanto se empezó a potenciar la educación a este respecto y se crearon toda una serie de políticas como la estrategia digital europea, los planes de acción digital, planes específicos en el ámbito de educación, ¿vale? Y recientemente, hace 2 semanas, se anunció lo que es la área de educación europea y la estrategia de datos, la cual incluye una mención explícita a la estrategia de credenciales digitales.
Y todo al final, ¿por qué? Pues que nos movemos, como decía antes, ¿vale? De un ecosistema en silos, ¿no? Con barreras, ¿vale? Donde incluso a nivel político las diferentes áreas también están sectorizadas, ¿no? Están aisladas unas de otras, pues hay que moverse de esto a un nuevo paradigma donde es el ciudadano quien está en medio y realmente somos los demás los que hemos de ver cómo esa historia de usuario, donde habrá diferentes agentes, donde habrá diferentes reconocimientos de aprendizaje adquirido por el ciudadano y que deberemos ir acreditando, pero todo eso debe formar parte del entorno del ciudadano y debemos realmente darle a él y por tanto que sea él quien controle y gestione tanto sus identidades como sus propios datos. En nuestro caso, pues los reconocimientos de los caminos de aprendizaje que él haya ido aprendiendo. Y aquí es donde también, aparte del lifelong learning, ¿no? También habilitaremos los caminos personales de aprendizaje, los personal learning pathways, y abrimos ya también la puerta a los skills, las habilidades, ¿vale? E incluso a agregación, con agregación de habilidades, competencias, ser capaces de ofrecer nuevos reconocimientos de aprendizaje para el propio ciudadano. Pues en este contexto, uno de los proyectos que está impulsando el EBP, el European Blockchain Partnership, es justamente esto, es un servicio paneuropeo de blockchain. Y en este hay un caso de uso concreto que se llama diplomas, que es de educación, ¿vale? Pero de educación como hemos visto, en el sentido amplio, educación primaria, secundaria, universitaria, para empleadores, para empleados e incluso ya cuando alguien ya se ha jubilado, pues para el senior education. Y somos capaces también de dar respuesta tanto a acreditación, a educación acreditada como a educación no acreditada, ¿vale? Y al final somos capaces de, respetando los modelos de gobernanza de cada país, porque son muy diferentes realmente a nivel de Europa, y desde luego las soluciones tecnológicas han de venir a aportar y a facilitar, pero no imponer un cambio en el modelo de gobierno en ámbitos concretos como es el de educación, ¿vale? Pues hemos buscado una solución que realmente lo que permite es habilitar esa descentralización, esa interoperabilidad, pero respetando los modelos de gobernanza de educación en cada uno de los Estados miembros. Y al final, pues yo creo que la gracia es que estandarizamos cómo empaquetamos la información, ¿vale? Y ahí es donde entra la parte de identidad soberana autogestionada y credenciales verificables, verifiable credentials, por un lado, ¿vale? Y entonces, ¿cómo cogeremos la información del reconocimiento del título, de una competencia, de una habilidad? ¿Cómo la encapsularemos en una verifiable credential, en una credencial verificable y la moveremos en el mundo, en el ecosistema de EBSI, del European Blockchain Service Infrastructure, de manera que vaya desde el emisor hacia directamente el ciudadano, ¿vale? O de este o del ciudadano hacia una tercera parte, un empleador con el que quiera compartir para aplicar a un trabajo, pues quiera compartir la serie de atributos que le pida el empleador, ¿vale? Eso es por un lado. Y por el otro lado, lo que hemos hecho también respecto al contenido, ¿vale? Que este también es uno de los puntos clave en la interoperabilidad, ¿vale? La dimensión semántica, pues aquí lo que estamos haciendo es adoptar otro gran proyecto, el resultado de otro gran proyecto a nivel europeo, que es Europass Digital Credentials Infrastructure, ¿vale? Y aquí tiene un modelo de datos, Europass, que es capaz, como decíamos antes, de describir cualquier logro de tipo educativo, sea acreditado, no acreditado, educación formal, no formal, informal, competencias, habilidades. Vale. Entonces, visto todo esto y el impacto del proyecto europeo, ¿qué estamos haciendo? Pues básicamente, se ha creado un grupo de trabajo interdisciplinar donde está la Secretaría General de Administración Digital, evidentemente está el EBP, el European Blockchain Partnership,
Está la Secretaría General de Títulos del Ministerio de Universidades, también está el Ministerio de Educación y está la CRUE como un actor más y también Red.es, Rediris, ¿vale? Como un partner estratégico para CRUETIC y la Red Blue. Y lo que vamos a hacer básicamente es alinear la Red Blue a la red paneuropea para poder interconectarlas y, por tanto, bueno, obtener todos los beneficios de la gestión de identidad europea y los reconocimientos y la interoperabilidad para que los títulos emitidos en Blue, por decirlo así, sean transparentes y sean interoperables en cualquier ámbito de la Unión Europea. Y como decía antes, ¿vale? No es solo un tema de tecnología, no es solo un tema de semántica, no es solo un tema organizacional de gobernanza, sino también es un tema legal, ¿vale? Y ahí pues hay dos partes. Una es la parte y el trabajo interno en España, y aquí bueno, pues el CRUE ya está hablando con el Ministerio para cambiar el Real Decreto que a día de hoy en el título oficial aún dice que el título ha de ser en formato papel, de 80 gramos y toda una serie de cosas, de un gramaje específico, sino que lo que va a hacer, y de acuerdo a la ley, a las leyes 39 y 40 del procedimiento administrativo, es decir, que el título en electrónico es el oficial y que, además, el de papel también puede ser válido como opcional. ¿Por qué? Pues porque también hay que contemplar esa transición, esa gestión del cambio de la gente, y hay gente que aún lo que quiere es tener su título en papel y poder colocarlo en una pared. Pero evidentemente, y eso quizás ya entraremos luego en las preguntas, la verificación de uno es más fácil, la verificación de un título de papel en una pared es más complicado. Gracias, espero haber estado en tiempo y esperaremos al turno final de preguntas para poder contestar aquellas que se urjan. Luis, muchísimas gracias. No solo estuviste en tiempo, pero estuvo muy, muy interesante. Te lo agradecemos mucho. Tenemos también con nosotros a Guillermo Diorio. Guillermo es coordinador general del Sistema de Información Universitaria, perteneciente al Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina. Ingeniero en Sistemas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, con cursos de posgrado en la Universidad del Salvador y de State University of New York. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el desarrollo de soluciones para instituciones de educación superior. Es docente en cursos de grado y posgrado en diferentes universidades argentinas y miembro del Grupo de Trabajo de Administración Electrónica de MetaRed Argentina. Junto al equipo de trabajo del CIU, impulsa la transformación digital en las instituciones de educación superior y la adopción de nuevas tecnologías en los procesos de gestión. Guillermo, gracias por acompañarnos. Un gusto, Arturo, muchas gracias por la invitación, gracias a MetaRed, gracias a Nois, un gusto estar participando de este espacio y compartiendo la experiencia que hemos recorrido en Argentina sobre el uso de blockchain. Voy a compartirles la presentación, voy a contarles en este caso particular casos concretos de uso, de 3 casos concretos de uso que tenemos en Argentina con la tecnología blockchain y los cambios que produjeron en el funcionamiento. Yo estoy en un espacio de trabajo, un mínimo de contexto porque me parece que es interesante, un espacio de trabajo en Argentina que pertenece al Consejo de Rectores de las Universidades Públicas Argentinas, y del Ministerio de Educación de la Nación Argentina. Desarrollamos software y soluciones para las universidades nacionales y también para el propio Ministerio de Educación, y ahora van a ver en ello el tema de los casos de uso. De hecho, están también en algún caso en el medio de la comunicación entre las universidades y el Ministerio de Educación, que creemos o estamos convencidos que blockchain puede aportar en ese espacio muchísimo. Les voy a contar, como les decía, 3 casos concretos de aplicación de blockchain que hemos desarrollado. Están en distintos grados de avance. El primer caso es significativamente importante y fue el primero que implementamos. Tiene ya más de un año de uso en el sistema argentino, que tiene que ver con una aplicación del Ministerio de Educación de la Nación,
que es el registro público de graduados universitarios. Este registro público es el paso final del trámite de emisión del diploma por parte de las universidades nacionales, y queda disponible para toda la sociedad, para que toda la sociedad argentina pueda consultar cualquier diploma universitario emitido por cualquier institución argentina, tanto pública como privadas, que tenga validez nacional. Bueno, obviamente todo el proceso, este es un proceso que existe en Argentina desde hace muchos años, fue todo un proceso físico a través de papel durante muchos años, donde una vez que las universidades remitían la documentación y la titulación, enviaban toda esa documentación al Ministerio de Educación de la Nación, ubicado en Capital General. Argentina, al igual que México, tiene una enorme extensión, tenían que recorrer todos los diplomas, toda esa extensión, físicamente para llegar al Ministerio de Educación y luego volver recién a la institución universitaria para poder entregar el diploma al egresado de la universidad. Todo este proceso en los últimos años se digitalizó, y eso fue un cambio muy importante en cuanto a tiempos y seguridad de todo este proceso. Y con el uso de blockchain lo que hicimos es aplicar un nivel más de seguridad en el paso final de este trámite, ¿sí? El paso final de este trámite tiene la publicación por parte del Ministerio de Educación de este registro público de graduados argentinos, que puede consultar cualquier ciudadano, como les decía. En este paso se generaba un registro y se guardaba, y desde el año 2018 que comenzamos a trabajar, principios de 2019, en ese registro también agregamos el tema de blockchain. Esta es una imagen del registro público que tenemos, que lo pueden consultar en el sitio web del Ministerio de Educación. Cada uno de los registros tiene un hash de blockchain, está agregado en el blockchain. Ahora les voy a contar un poquitito de la blockchain que se usa en Argentina, con determinada información que asegura que ese registro fue insertado por el Ministerio de Educación de la Nación, y que contiene exactamente los datos que se están mostrando, ¿sí? Entonces agrega un nivel extra de seguridad en la información que se muestra, no solo ya para la universidad, para el Ministerio de Educación, sino para toda la sociedad argentina. Entonces, la verdad que creo que este caso es un caso que muestra claramente cómo blockchain puede brindar mayor seguridad y trazabilidad en el proceso. Fue la primera implementación. Nosotros creemos que este proceso podemos implementar blockchain en varias etapas del proceso, y eso será una evolución del uso de esta tecnología para nosotros. Les voy a contar ahora dos casos más de dos soluciones, que son soluciones en sistemas de gestión que usan las universidades ya en el seno de la propia universidad. Esto que les comentaba tiene que ver con la interacción entre la universidad y el Ministerio de Educación. Bueno, ahora les voy a contar dos casos concretos propios de los sistemas informáticos de gestión que usan la universidad, que también desarrollamos desde el CIU. El primero tiene que ver con el Ciudaguita. El Ciudaguita es un módulo de compras, contrataciones y patrimonios, donde las universidades gestionan todos los procesos de compras, los distintos procesos de compras que se realizan en el ámbito de las instituciones universitarias, y manejan todo el proceso. Obviamente, todo este proceso de compra tiene muchos pasos, ¿no? Desde el inicio de la solicitud, la convocatoria, la publicación de la convocatoria en portales públicos, la recepción de la oferta, la evaluación del proceso licitatorio, de adjudicación, bueno, hasta que se produce la recepción de los bienes comprados. En este caso, aplicamos blockchain en el proceso de recepción de ofertas. En la ley argentina, y entiendo que también en la legislación latinoamericana pasa algo muy parecido, la recepción de ofertas tiene algunas características importantes, porque pasada determinada fecha y hora, las recepciones son invalidadas si no se presentaron en su momento, y son muy, muy importantes, al menos aquí durante ese proceso.
En este caso, en el proceso de recepción, también agregamos el registro en blockchain del momento de la recepción. Se guarda en blockchain cuando un determinado proveedor presentó una oferta. Eso le permite al proveedor tener un registro seguro y confiable de que presentó la oferta en el tiempo en que lo hizo, y a la institución también tener un control y una trazabilidad de eso. Lo que permite acá es agrega un nivel más de seguridad y evita que pueda haber cualquier problema con adulteración de fechas, de horas y demás. Este proceso, las universidades lo aplican, y además es como una puerta de entrada muy fuerte. Estamos viviendo en esta pandemia en todo el mundo y en la región puntualmente. La presentación de ofertas digitales es claramente un camino necesario en esta virtualidad que nos está tocando vivir. Este es el caso de uso del sistema Ciudad-Guita, del sistema de compras. Aquí también se guardan una serie de datos que toman la convocatoria, la presentación de la oferta, y los datos del proveedor y la hora exacta en la que se hace. Toda esta información que se almacena en blockchain en estos casos es información encriptada, no hay información nominal que se guarda en los registros de blockchain. Y el último caso que les voy a contar es un caso que para las universidades argentinas nosotros estamos seguros que va a transformar la forma en que se gestionan las actas de calificaciones y por tanto los que se emiten los diplomas, redundando en una mejora en los tiempos de las titulaciones, de los egresados y de la sociedad en general, que tiene que ver con la gestión de actas de calificaciones en otro de los sistemas nuestros, que es el módulo de gestión académica, que se llama Ciudad Guaraní. Este año agregamos en este proceso la firma digital de las actas de calificaciones para que los docentes puedan firmar digitalmente las actas de calificaciones y así en la virtualidad poder continuar con las cuestiones administrativas de la oferta académica, y podamos tener alumnos egresados y alumnos que avancen en sus titulaciones y en sus carreras. Este proceso de carga de calificaciones tiene distintas etapas, ¿no? Desde la generación, el registro y la carga por parte del docente, la validación de datos y el cierre, el almacenamiento del documento digital, y en la última etapa, que tiene que ver con la firma digital, estamos trabajando en el registro en blockchain de los datos, también encriptados claramente, del acta de calificaciones, ¿sí? Cuando esta es una pantalla que ven los docentes para poder firmar digitalmente las actas de calificaciones. Cuando el docente firma, en este caso es un acta de promoción de una cursada, cuando firma el acta, eso mismo se guarda un registro con una identificación única del acta y su contenido en blockchain. Esto, además de asegurar que la información que está almacenada en el sistema es segura y es la misma que firmó el docente en su momento, tiene un beneficio enorme al proceso de validación de las actas y de las notas de calificaciones al momento del egreso de los alumnos. Ese es un proceso que, al menos aquí en Argentina, demora bastante tiempo, porque hay una validación de cada una de las actas de calificaciones y de los libros y de los folios en formato papel, que es donde todavía en la gran mayoría de las instituciones se almacena. Bueno, ahora con la firma digital eso les permitiría tener las calificaciones en formato digital, las actas de calificaciones en formato digital, y además con el tema del agregado de blockchain lo que permitiría es poder hacer una validación directamente con los datos que están registrados en el sistema. Eso reduciría enormemente los tiempos y transformaría el proceso de emisión de diplomas y de titulaciones en Argentina. Algo para finalizar que les comento, porque es un caso muy interesante que tenemos la suerte de tener en Argentina, es la
creación desde hace ya aproximadamente 2 o 3 años de la Blockchain Federal Argentina. La Blockchain Federal Argentina es una red pública, sin costo, que está compuesta por el Estado, por las universidades y por privados, en partes iguales, asegurando la neutralidad de la red, y está realizada, bueno, está con tecnología Ethereum. Eso, esta red, nosotros todas nuestras aplicaciones las basamos en esta red, en la BFA, y registramos toda la información en BFA, pero es una red que además de las universidades, que es para quien nosotros desarrollamos básicamente los sistemas, o del Ministerio de Educación, la puede usar cualquier persona de Argentina. La creación de esta red federal fue un gran paso, y a partir de ahí es que todos comenzamos a trabajar en aplicaciones y en pensar soluciones en blockchain que sirvieran para mejorar los procesos y acompañar esta transformación digital que desde la tecnología empujamos en las universidades. Bueno, muchas gracias. Quería contarles estos casos concretos. Después, si hay alguna duda, quedaré a disposición para responder. Muchas gracias, Arturo. Espero haber cumplido con los tiempos. Muchísimas gracias, Guillermo. También cumpliste con los tiempos de manera espectacular y fue muy, muy interesante. Nos acompaña también y está con nosotros Claudio Chacón. Claudio Chacón Arévalo es coordinador de Innovación y Desarrollo Tecnológico en la Red Nacional de Educación e Investigación del Ecuador, CEDIA. Obtuvo su título de ingeniero y maestría en telemática de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Junto a su equipo de trabajo tiene varios frentes de trabajo, entre ellos tecnologías disruptivas, nuevos servicios, vigilancia tecnológica y desarrollo de servicios. Y claro, está aquí porque trabajan mucho en blockchain. Claudio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Arturo, por la invitación. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué les puedo comentar? Nosotros acá en CEDIA, pues, primero quisiera, pues, contarles qué es lo que estamos haciendo acá, pues. Realmente acá, pues, lo hemos llamado Blockchain Edu Ecuador, ¿sí? Y primeramente, pues, quisiera presentar a CEDIA, qué es lo que hace, para los que no conocen, pues. CEDIA es la Red Nacional de Investigación y básicamente, pues, promueve la exploración y resultados de proyectos innovadores que vinculan con instituciones ecuatorianas. Dentro de todo esto, pues, de los servicios que se tiene en CEDIA, pues, se tiene tanto que es tecnología, investigación, capacitación, eventos e innovación, ¿sí? Al ser la Red Nacional de Investigación, existe una partecita de aquí, que es la que precisamente estoy yo dirigiendo, que es la parte de innovación y desarrollo tecnológico. Básicamente aquí, pues, lo que hacemos es 4 cosas: desarrollo de servicios, tecnologías disruptivas, servicios académicos y vigilancia tecnológica. Y es precisamente aquí donde con todo mi equipo, pues, trabajamos dentro de varios servicios. Dentro de ellos, pues, está empezar con lo que sería blockchain. Muy bien. ¿Qué les puedo comentar, pues, de blockchain? Lo que hemos llamado, pues, Blockchain Edu Ecuador. Bueno, es una red realmente nueva, ya que este momento, pues, recién tenemos 5 meses de haber creado este proyecto. Y ahora, ¿para qué les puede servir a todos los demás? Tengo alguna información que se ha realizado actualmente, precisamente porque estamos iniciando. Entonces, ¿cuáles deberían ser los pasos o buenas prácticas para alguien que está queriendo empezar con lo que sería blockchain? En este caso, pues, primero quiero dar un marco global de cuál es la idea de este Blockchain Ecuador, ¿sí? Número 1, pues, es enfocarse en blockchain como servicio a instituciones educativas, ¿sí? Dentro de las universidades, nosotros tenemos, pues, prácticamente todas las universidades forman parte de la red CEDIA. Al formar parte, ya a este momento, pues, tienen varios servicios, más de 60 servicios que son ofrecidos por medio de CEDIA. Blockchain va a ser uno de ellos. Ahora, ¿cuál es el enfoque que nosotros hacemos? Pues, el enfoque que nosotros hacemos es, siempre los tipos de servicios, tratamos de que sea lo más simple para las instituciones, para las IES, ¿sí? Es decir, lo que necesitamos es, o lo que queremos siempre es, poner toda la carga operativa o la mayor carga complicada, técnica, dentro de lo que es la parte CEDIA, ¿sí? Y que las instituciones se preocupen ya de otras cosas, como son los requerimientos funcionales, la parte del negocio, la parte de las aplicaciones,
Y es de esta manera, pues, empezamos a crear todo este marco, pues, y la idea, precisamente, esta es la Agenda 2021, ¿sí? 2020-2021. ¿Cómo empezamos? Pues empezamos a crear pequeños grupos de trabajo. Grupos de trabajo que van a tener que hacer ciertas tareas. Como saben, pues, para empezar todo esto, no es que todos deben ser ingenieros. Pues no. Aquí lo que estamos nosotros juntando es personal de diferentes áreas. Tenemos manejos del proyecto. Estas personas se van a preocupar, por ejemplo, de lo que es la parte del financiamiento y administración de la plataforma. Lo que es la parte de comunicación. Va a haber diseñadores, webmasters, gente que va a estar capacitando en eventos, en trainings, ¿sí? Otro grupo de trabajo, por ejemplo, que se va a preocupar de la parte de servicios de accesos. Ya que de la forma que estamos nosotros diseñándolo, pues, va a ser en blockchain privado. Al decir que es privado, ¿a qué es lo que me refiero? Pues básicamente va a ser un blockchain en la nube. En la nube nosotros tenemos la parte de infraestructura, va a estar dentro de Seria, y por supuesto, las instituciones también van a tener pues sus copias, ¿sí?, de todo esto. Pero en este caso va a ser privado. ¿Por qué lo hemos escogido privado? Porque en este caso, pues, nosotros vamos a poder, digamos, permitir a qué universidades van a tener las copias locales, es decir, son miembros conocidos, son universidades, y es por eso precisamente que se llama Blockchain Edu. Además de esto, pues, que sea multicanal, es decir, que cada IES pueda tener su blockchain, pero toda la parte técnica, ¿sí?, que no se preocupen ellos, sino los desarrolladores que se encuentran acá, ¿ya? Y precisamente va a haber una parte, esta parte de servicios de accesos, porque blockchain, pues, no es que nos va a dar solucionado todo. La idea que es, blockchain es una herramienta adicional que se está poniendo al servicio de aplicaciones que ya son existentes, que ya tienen una lógica de negocios y están funcionando correctamente, ¿sí? Y por eso es que este paquete de trabajo, este Work Package 3, pues, servicios de accesos, pues, es uno de los más importantes, ¿sí? Y el otro, por supuesto, el paquete 4, que es el Blockchain Framework, en donde ahora sí es el Work Package 4, es donde está precisamente mi área, ¿sí? Donde son las herramientas core para crear, desde que estamos ya justamente en eso, pues, el Cloud Nacional de Blockchain.edu, ¿sí? Y luego de esto, pues, tenemos dos áreas más, pues, que serían la coordinación piloto a gran escala, ya que, por supuesto, los ingenieros se preocupan de la parte del paquete 4, pero en un paquete 5 tiene que haber otra gente que tiene que estar llevando a cada institución y ayudándoles a lo que sería la conexión, digamos, entre su lógica de negocios, ¿sí?, sus aplicaciones, hacia lo que sería este blockchain o esta partecita de blockchain para la institución, ¿sí? Y por supuesto hay una parte muy importante, que es la 6, que es la sostenibilidad y el modelo del negocio, ya que en este caso, pues, no puede ser siempre totalmente financiado por una institución. Esto tiene que ser de alguna manera empezar ya a autosustentarse, ¿sí? Por supuesto, para todo esto, pues, ¿qué es lo que tenemos dentro del manejo del proyecto? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, el día de hoy, pues, hay ciertas cosas que es la parte de comunicación. Presentación en diferentes conferencias, ¿sí?, nacionales, internacionales. Tenemos eventos nacionales, TGC, TICAL, internacionales de ANUYES, por ejemplo, que estamos ahora, pues, JET, y varios eventos regionales, ¿sí? Tenemos, pues, personal que va a estar yéndose a varios lugares, personal que va a estar haciendo la parte del core, y todo esto, pues, debe ser manejado desde una área. Esta área, pues, es la área del manejo del proyecto, que consta de que nomás personal directivo de la institución, pero también de las IES, ¿sí?, que están coordinando todo esto. La parte de comunicación, que es precisamente el área también que se está trabajando ya de diferentes frentes, es decir, redes sociales, eventos técnicos, webinars y trainings, bueno, que antes eran presenciales, pues ahora los hacemos virtuales, ¿sí? Lo que son demos de videos y todo eso estamos trabajando, ¿sí? En la parte de servicios de accesos, pues, una parte muy importante, pero requiere aquí que exista un ingeniero, ¿sí?, uno o varios ingenieros, pues, tanto de Seria como de lo que serían las instituciones, las IES, para que hagan el cambio dentro de lo que es la parte, número 1, entender la lógica del negocio, es decir, cómo está el proceso
del servicio que se va a colocar en blockchain, ¿sí? Y luego de eso, pues, el poder utilizarlo. Ahora, precisamente aquí queríamos empezar y dijimos, muy bien, empezamos a trabajar directamente con las instituciones o primero en algún lugar donde tengamos 100% del control. Y es de esta manera como precisamente estamos trabajando con la Escuela Superior de Redes, ¿sí? La Escuela Superior de Redes, aquí en Ecuador, pues, es manejada por CEDIA y aproximadamente tenemos anualmente 2.500 personas que se capacitan aquí, ¿sí? Y precisamente, al igual que las dos exposiciones anteriores, esta es la primera implementación que la estamos realizando precisamente con blockchain, ¿sí? Es decir, queremos que estas 2.500 aproximadamente que tenemos anualmente, pues ya vayan conectadas con blockchain. Ahora, ¿por qué empezamos con esto? Porque tenemos un control completo de todo lo que sería toda la lógica de negocio y aparte de eso, del software que este momento, ¿sí? Digitalmente ya está funcionando y que es lo que estamos haciendo en este momento, pues ya conectándole, ¿sí? Ya como las primeras versiones, digamos, de lo que sería blockchain, ¿sí? Entonces, esa es una parte muy importante, pues nosotros como Blockchain Edu Ecuador, empezar a trabajar con algo que tengamos 100% de control, ¿sí? Por supuesto, luego viene la parte de sostenibilidad del negocio, ya que luego del año 2021, pues, la idea es que Blockchain Edu ya sea no una organización, sino sea un grupo de gente, pues un grupo de trabajo, que ya no solamente trabaje para lo que serían IES, sino ya blockchain, como vamos a ver, pues tiene muchísimas aplicaciones, ¿sí? No solamente lo que es, como vieron, criptomonedas, también puede ser en la parte de educación, muy bien, la parte de títulos, pero existen un montón más de cosas que se podría hacer. Medicina, en la parte de educación, en la parte de automóviles, en muchísimas áreas. Entonces, ¿cuál es la idea precisamente? Que estos conocimientos queden en el grupo y el grupo pueda luego de esto, pues, dar servicio ya sea a entidades privadas o entidades públicas y pueda realmente continuar trabajando autosustentablemente luego del año 2021. ¿Sí? Esa sería mi presentación. Muchísimas gracias, pues, y quedo pendiente, pues, a las preguntas que haya posteriormente. Muchísimas gracias, Claudio. También muy interesante y creo que nos da mucho de qué comentar y de qué poner en común. Y para eso vamos a pasar a una mesa de discusión con nuestros panelistas. Y en ese contexto me da muchísimo gusto también presentar a alguien que, aunque no nos va a hacer una presentación, sí va a participar con nosotros en la mesa redonda, un gran amigo y que es un gusto que nos acompañe, que es Ernesto Chinques. Ernesto es licenciado en Sistemas de Información de la Organización de Docencia Universitaria, licenciado en Sistemas de Información de las organizaciones y doctorado en Ciencias Económicas. Desempeña la docencia universitaria desde hace 24 años. Es profesor asociado a cargo de las cátedras de Sistemas de Datos y de Gobierno de Datos, Analítica e Inteligencia de Negocios de la Universidad de Buenos Aires. Es también docente del curso internacional para CIO de universidades organizado por Metared y Universia. Es consultor internacional en temas de estrategia de TI y transformación digital para universidades. Asesor en transformación digital de la Organización Universitaria Interamericana OUI y fue durante 10 años el coordinador general de tecnologías de información en las comunicaciones de TIC de la Universidad de Buenos Aires, de 2009 a 2018. Cabe destacar su rol como presidente y presidente honorario desde el año 2013 de la Conferencia Anual Internacional de Tecnologías de la Información para las Universidades de Latinoamérica, TICAL. Ernesto, gracias por estar con nosotros y gracias a todos los panelistas. Ahora sí, si todos nos hacen favor de prender su cámara y acompañarnos para que podamos estar todos juntos en una mesa, se los voy a agradecer muchísimo. Y en ese contexto, déjenme primero que nada hacerles una pregunta. Y esto para ir abriendo boca mientras nos van llegando preguntas del grupo, digo, de toda la audiencia también. Y es, en particular, ¿qué desafíos o problemas les parece que hasta el momento del surgimiento de blockchain no tenían una buena solución en las universidades, pero que gracias a las posibilidades del blockchain ya se pueden solucionar? Ernesto, ¿por qué no nos dices tú algo, dado que no nos hiciste una presentación y nos vas provocando? Bueno, muchas gracias, Arturo. Bueno, aprovecho para saludar a mis colegas ahí en este panel virtual y también a
a todos los amigos de México que siempre que voy me reciben también y que me gusta mucho poder estar, aunque sea en esta oportunidad de manera virtual, en contacto con todos ellos y gracias a Núñez y obviamente que a Universidad México. La verdad que estuve tomando nota de distintas cosas que planteaban ahí los amigos y veía distintos procesos interesantes, ¿no? Porque primero me parece interesante tu pregunta, porque yo tengo un amigo, un colega que hace muchos años, creo que era por una tecnología, no me acuerdo si era la firma digital, él me dijo, mira, el problema es que estamos con una solución en busca de un problema, ¿sí? Y a veces a los tecnólogos nos pasa que cuando una tecnología nos parece muy interesante, tratamos de ver cómo la aplicamos, pero en realidad no es que tengamos un problema, ¿sí? Y en blockchain he visto aplicarlo muchas veces y quizás complicar las cosas en vez de que traiga una solución. Entonces, me parece muy interesante tu pregunta para pensar y en particular en las universidades, en qué proceso podría ser. Y ahí nuestros colegas de España y de Argentina nos plantearon el uso en los diplomas para certificar saberes a través de los diplomas, o cómo empoderar al ciudadano en el caso de España a través de estas de identidad donde distintas instituciones pueden poner, digamos, certificaciones, o en el caso de Argentina planteó el caso del proceso de compras o de actas, pero denme unos minutos porque quiero hacer un planteo un poquito más general y a ver si aporto a la discusión. Yo creo que nosotros podríamos plantear que tenemos un mundo digital que es donde circulan datos e información. Y es terriblemente veloz y rápido. Y todo lo que puede entrar por esa lógica digital realmente se hace muy rápido, flexible y eficiente. Pero por otro lado tenemos un mundo físico que tiene sus tiempos, ¿sí? Por decir algo, si yo hago una compra en línea en China, en milisegundos estoy haciendo parte de la transacción, pero cuando quiero que ese bien llegue a mí, y demorará días, semanas o meses, ¿sí? Porque necesariamente está el mundo físico en el medio, ¿sí? Ahí justamente, dentro de esta lógica, bueno, podríamos plantear que nosotros tenemos en las universidades muchos procesos, ¿sí? Que son digitales totalmente, o que son de datos e información, y que podrían ser totalmente digitales, o partes de esos procesos que podrían, y por lo tanto podrían ser terriblemente flexibles, y no tardar días, meses, sino segundos. Ahora, entonces, aquí es donde quizás yo quisiera poner un título, que es la desconfianza, y ahora lo explico, ¿sí? Digo, si yo tuviera que centrarnos en qué nos puede ayudar el blockchain, es en la desconfianza, ¿sí? Ese es el título. Ahora, ¿por qué digo esto? Y porque de alguna manera, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos que determinados procesos, ¿sí? Necesitan registrar datos en bases de datos, ¿sí? Porque es la forma que tenemos de que queden guardados y almacenados para recuperarlos en otro momento. Pero esas bases de datos son administradas por personas. Quien tiene la administración de esos datos es quien puede modificarlos en todo momento, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo decía que el título es la desconfianza? Yo hace poco, hago una digresión muy rápida, pero hace un mes justo, da la casualidad, me vino a la mente, vi una película, no sé si la vieron, ¿sí? De un ciudadano que vive en un país o en una ciudad que todos se tienen confianza, ¿sí? O sea, no existe la desconfianza, todos tienen confianza. Entonces él va al banco y le dice, vengo a retirar, no sé, creo que era $30.000, él no tenía ese dinero, ¿sí? Por equivocación, pero como todos se tenían confianza, se lo dan, por más que el sistema decía que tenía 5.000, ¿sí? Bah, no les voy a contar la película, digamos, no es que sea una gran película, pero en este aspecto me parece que es interesante imaginarnos ese mundo, que no es el que vivimos. En nuestro mundo no tenemos confianza entre las instituciones, por más que sean instituciones amigas, y no tenemos confianza en nuestros estudiantes, en nuestros docentes, empleados, a un sentido de no querer, en un sentido de certificar, ¿sí? Todos nos queremos, todos trabajamos bien juntos, pero
en determinados procesos no existe ese nivel de confianza. Si no, no tendría sentido el blockchain. O sea, si todos viviéramos en ese mundo de esa película que no me acuerdo el título, ¿sí? El blockchain yo creo, esta es mi opinión, no nos aportaría mucho, ¿sí? Ahora, y voy a terminar, pero ahí trato de entonces centrarme en lo que tú me preguntabas, ¿sí? Pero que me parecía que valía la pena este contexto. Nosotros podemos que determinados procesos que son terriblemente digitales, que podrían ser terriblemente digitales, ahí decían todo el tema del registro y la gestión de actas. Tomo un ejemplo que daba el colega, ¿sí? Bueno, esos son datos, todos son datos. Ahora, ¿por qué no se puede verificar automáticamente? Si verificar si cumplió todas las notas, un alumno lleva segundos. Es un proceso terriblemente sencillo. Porque desconfiamos que pueda haber algún empleado, que modifique la nota del acta que en algún momento el docente puso, ¿sí? O que el administrador de la base de datos, por amistad o por el motivo que sea, podría haber modificado. Entonces, ¿qué implica? Que tenga que ir al mundo físico, revisarlo, ¿sí? Y que lleve semanas, inclusive a veces meses. Entonces, creo que en distintos procesos, acá le doy ejemplos, de gestión de notas podría ser uno, el de las actas a nivel de los proveedores que decía en una universidad que decía Guillermo, pero no solo, él lo planteaba, por ejemplo, en el tema de la fecha, ¿sí? Pero inclusive podría ser, como esto que nos tenemos desconfianza, que el proveedor no lo quiere enviar, porque dice, pueden copiar mi oferta, o sea, yo ya se la envié y puede. Entonces, podría él generar un hash, eso va al blockchain, él se queda con su oferta, la presenta a posteriori, en su oferta está el precio, están las características técnicas, ¿sí? Y pasado el tiempo lo presenta, pero todos podrían ver que efectivamente lo hizo, ¿sí? O en el caso de los investigadores, que podrían estar tranquilos respecto de sus papers, en qué momento lo publicaron, para si alguien le hace un reclamo que lo publicó antes, él podría dejarlo en un repositorio que le ofrezca a la institución donde queda registrado fecha y la integridad de su publicación. O inclusive hasta los trabajos de los alumnos respecto a los profesores, ¿sí? Fíjense que todas son desconfianzas, ¿sí? Que el profesor diga, pero lo entregó en fecha, no lo entregó en fecha, el proveedor diga si tiene el precio o no, si era el precio, si lo hizo en un tiempo o no, ¿sí? Entonces, bueno, no me quiero extender mucho en tiempo, quería dar este enfoque de las desconfianzas y algunos procesos en los que me parece que dentro de las universidades puede generar valor, pero bueno, habilito al resto para que continúen. Pues yo siempre con una gran confianza de que Ernesto no desilusiona y lanza buenas provocaciones, y siempre tengo confianza que lo hace porque lo conozco. En ese sentido, pues Ernesto sí nos lanza una gran provocación, que blockchain lo que soluciona es el problema de la desconfianza. Guillermo, Luis, Claudio, ¿cómo lo ven? Bueno, totalmente, coincido plenamente con lo que dice Ernesto. Son niveles de seguridad que aumentan la confianza. De hecho, estos cambios de paradigma, ¿no? El tema de que la oferta de los proveedores sea completamente en el mundo digital, o que las actas de calificaciones sean completamente en este mundo digital que ya tenemos encima, no es solo una cuestión tecnológica, ¿no? Es una cuestión cultural, organizacional, social, ¿no? No alcanza solo con la tecnología. Y la tecnología, lo que tenemos que agregar son componentes que brinden seguridad. Bueno, brinden mayor confianza, como lo decía Ernesto. Y en eso, sin duda, que hay un gran aporte de blockchain, como de otras tecnologías, ¿no? La firma digital, bueno, hay un montón de tecnologías que tallan en este mundo de la seguridad digital, que es tan necesaria y cada vez más necesaria. Y nosotros entendemos que con la aplicación de estas tecnologías lo que ayudamos es a colaborar en esa transformación organizacional, ¿no? Que permite cambiar normativas de las universidades. El colega de España lo decía, ¿no? De las normativas nacionales, institucionales, de los diplomas, de cómo tienen que estar, que definen hasta el gramaje del papel, y si era de la Casa de la Moneda o si no, pasar a un mundo electrónico y digital. Y ahí tenemos que los que somos tecnólogos, lo que aportamos soluciones de la tecnología, es acompañar con soluciones que aumenten ese nivel de confianza y de seguridad para poder hacer realmente esa transformación. Creo que ahí hay un aporte invaluable de blockchain.
Sí. Luis, no sé si quieras agregar algo al respecto. No sé si puedo agregar algo más, porque realmente no, es así, ¿no? Uno de los grandes valores de blockchain es la confianza, ¿no? Ese aporte de la red de confianza, el Network of Trust. Y para mí otro gran valor también es la desintermediación, ¿no? La no dependencia de un tercero, valga la redundancia, de confianza para verificar, sino que yo puedo verificar directamente, ¿vale? Y no de ir a origen, ¿no? Para mí esa es unas. Y evidentemente, pues ya lo hemos dicho, ¿no? Todo el tema de identidad, todo el tema de notarización de que un documento o una cosa ha pasado en un momento dado, evidentemente. Y para mí otro de los grandes valores que se abre combinando esas tecnologías, blockchain más identidad soberana, pues es también la movilidad en sí de los estudiantes, pasar de una universidad a otra universidad, accediendo a un servicio de una manera estandarizada a través de un atributo, ¿no? que yo haya podido emitirle al estudiante cuando se matricula en la universidad, ¿no? en el enrollment, emitiéndole pues, un identificador universitario, por ejemplo, ¿no? Y que eso pueda ser presentado por el propio usuario a través de un servicio en su universidad, en otra universidad, y los datos en sí, ¿no? La movilidad del dato que yo le genere, el reconocimiento de una habilidad, de una microcompetencia, de cualquier tipo de cosa, y él mismo lo pueda presentar en otra institución, ¿no? Hoy en día, donde el paradigma está cambiando y yo creo que todos aspiramos, yo creo que todos asumimos que un estudiante no estará en nuestra universidad el 100% de su etapa educativa. Pero lo que aspiramos es que, si es un 80%, pues eso es lo que nos llevamos, por decirlo así, ¿no? Porque la movilidad física o virtual está ahí y es real, ¿no? Luis, muchísimas gracias. Déjenme tratar de aterrizar un poco precisamente sobre estos temas y pasarle la pregunta a Claudio para que Claudio nos ayude y luego volver a abrir el micrófono a todos. A ver, y ya lo dijo Ernesto, a veces parece que las tecnologías las ponemos porque nos enamoramos de ellas desde el ámbito tecnológico, pero no simplifican, digamos, la vida de los usuarios, sino es que nosotros nos enamoramos y nos obsesionamos con ellas. Aquí me gustaría que nos contaran de casos de uso específico donde la tecnología ayuda a simplificar la vida de los usuarios y que podamos ser muy aterrizados en cómo blockchain ayuda en casos de uso muy concretos y muy específicos a simplificar la vida en la universidad, ya sea de los administrativos, ya sea de los docentes investigadores y particularmente, pues claro, de los que todos servimos, de los estudiantes. Claudio, no sé si te avientas el primer reto y luego le vamos dando una vuelta. Perfecto, muchísimas gracias. Sí, pues bueno, realmente uno de los términos que aquí justamente ocuparon, que me gustó bastante, es la transparencia, ¿sí? Al hacer todo esto, pues al dar seguridad a un proceso, porque normalmente, pues, ¿qué es lo que tenemos? Las universidades tienen sus sistemas, tienen ya su proceso, su lógica de negocios, todo funciona bien, ¿sí? Pero siempre, tal como decían, pues está el administrador de la base de datos o cualquiera que tiene acceso, o incluso un hacker que podría modificar cierta información. Pero ¿qué sucede? Pues justamente con blockchain ya nos va a permitir en este caso, pues, dar transparencia y seguridad a todo esto. Y bueno, con respecto a tu pregunta, Arturo, pues, bueno, pues realmente todas las universidades, todas las IES, pues tienen ya, la mayoría, sistemas de gestión funcional donde tienen ellos las notas, ya sea algo tan simple desde un simple examen, ¿sí? Una nota anual, el certificado profesional al fin de carrera, pero también existe el otro campo, pues tal como nos dijo Ernesto, la parte de la investigación. Es un tema mucho más importante incluso porque los investigadores no solamente tienen esto de aquí, sino también muchos de ellos manejan patentes, ¿sí? Y en la parte de patentes es precisamente en donde blockchain también puede aportar muchísimo, porque no se puede simplemente una patente que tiene algo completamente nuevo, si les comento, porque aquí en SEA también tenemos el área de patentes, ¿sí? Que les ayudamos a las universidades justamente a patentar las cosas. Y precisamente aquí es donde blockchain también tiene otra ventaja más. El poder simplemente, tal como decía Ernesto, pues poner en un hash la investigación, pero no el documento completo, ¿sí? Y simplemente luego, pues, se entrega el documento. Entonces, estos son casos específicos que se podría hacer.
¿sí? Y bueno, pues empezamos con todo esto, pero tenemos un campo realmente abierto porque tienen las universidades realmente muchísimas cosas, tanto la parte de concursos, tanto la parte de investigaciones, pero como dije inicialmente, pues, ¿qué es lo más importante? Para mi forma de ver, la transparencia, ¿sí? Al tener todo esto, pues, cualquier ciudadano, la universidad, el rector, el público en general, puede verificar si algo se ha cambiado o no. Eso es muy importante para mí. No, muchísimas gracias, Claudio. No sé si alguien más nos quiere compartir un caso de uso específico donde la tecnología ayuda a simplificar la experiencia de los usuarios. Si me permites, Arturo, yo, más que un caso concreto, te diría lo que para mí también es un valor diferencial de blockchain respecto, por ejemplo, antes hablaba Ernesto de los temas de administración electrónica, ¿no? Perdón, o las tecnologías de administración electrónica, ¿no? Que realmente han sido un revulsivo muy grande para la automatización de los procesos, pero también ha sido una guerra muy grande desde el punto de vista tecnológico y de cómo el usuario final accede a la tecnología, ¿no? Con bueno, pues, certificados en tarjetas criptográficas, con versiones de Java que soportaban, no soportaban, bueno, toda una serie de complicaciones que eso realmente, yo diría que la facilidad que aporta la simplificación desde el punto de vista del usuario, del uso de la tecnología a través de un wallet de un móvil, y abstrayéndose realmente de toda la parte criptográfica, si me permites, que hay por debajo, yo creo que en sí también es un valor que ayudará a la gestión del cambio del paradigma. Muchísimas gracias y muy claro. Ernesto. Sí, ahí si me permites, aprovechando tu nueva pregunta y los aportes de los colegas, me voy a hacer un zoom en algunos de los ejemplos que me gustaría especificar un poquito más. Supongamos el caso que planteábamos recién del proceso de adquisiciones, ¿sí? Y como bien decía Guillermo, ahora en la pandemia necesitamos hacerlo totalmente digital. Hay muchos procesos que podrían ser fácilmente totalmente digitales. Digo, es sencillo que envíe totalmente digital la propuesta, que se analice, inclusive si se lo pedimos en un formato, hasta que se pondere y evalúe automáticamente el de menor precio, etc. ¿Sí? Y de hecho muchas veces hacemos sencillos, o sea, hacemos, pero estamos vulnerando un montón de criterios o cuidados a nivel de seguridad, ¿sí? Esto digo de esta desconfianza, vuelvo al tema de, ahí el problema es que alguien puede hacer trampa. Si nadie pudiera hacer trampa, no, todo sería muy sencilla nuestra vida. Entonces, ahí en ese proceso nosotros quisiéramos asegurarnos que quien envía la propuesta es efectivamente el proveedor, no que cualquiera se hizo pasar por el proveedor a la hora de mandar la propuesta. O que cuando mandó la propuesta no lo pueda ver ningún otro, ningún amigo de la institución que le manda al otro proveedor y le dice, mira, aquí tienes, fíjate, ponle, no sé, el peso aquí, pero en dólares o euros o lo que sea más barato así, ganas tú, ¿sí? O que después, al final, cuando hicieron todas, o viene una nueva propuesta que mejora, etcétera, etcétera. Entonces, ahí introduzco lo que decía Luis. Podríamos meter intermediarios y decir, no, dicen que está, pero se la guarda cada proveedor, pero hay un intermediario que es un escribano que da fe de que efectivamente lo que puso es, bueno, pero igual encarece el proceso, lo complica, lo hace igual más lento, por más que lo quisiéramos hacer más rápido, etc. Entonces, un poco aquí, y pongo este concepto del hash porque quizás no todos están familiarizados de qué estamos hablando, ¿sí? Cuando hablamos de un hash, estamos hablando de un proceso, de un algoritmo que lo que hace es que independientemente de la cantidad de datos de entrada que tengan, que puede ser un texto de 20 páginas o puede ser un número de 4 dígitos, siempre me va a devolver un código de la misma longitud, ¿sí? Supongamos de 64 bytes, por decir algo, ¿sí? Pero que de alguna manera ese proceso nos asegura que cada vez que lo haga, solo me puede dar ese número si puse esa misma entrada. Por lo tanto, si aquí la propuesta del proveedor, sin que envíe la propuesta, lo que está haciendo es pasándolo por ese hash,
¿sí? Y ese número, eso se lo puede quedar él. Esto lo digo por lo que estaban hablando, de que las universidades en muchas cosas pueden seguir teniendo sus bases de datos. La base de datos de notas del estudiante, ¿sí? Puede ser una base de datos normal como la que tenía la institución. Lo único que hace es que el resultado de ese hash, ¿sí? El resultado de ese proceso, sí lo guarda en una base de datos que es inmutable, o sea que nadie la va a poder modificar a partir de ese momento, y que sí está replicada en distintos actores para darle esta seguridad. Entonces, volviendo a este ejemplo, todas estas cuestiones como el precio, bueno, no necesita ningún intermediario, puede seguir teniéndola el proveedor, más allá de que hizo la presentación, y en el momento adecuado que suceda. O introduzco, para no pasarme en tiempo, pero digo, el último concepto que quizás no lo charlamos y que también es muy interesante de esta tecnología, que es lo que se llaman contratos inteligentes. Es decir, que en esa base de datos replicada no solo voy a poder estar guardando datos, sino que también podría estar guardando código, o sea, parte de un programa. Entonces, esos acuerdos entre partes, como por ejemplo entre la universidad y los proveedores, de que a partir de determinada fecha se abren, recién se hacen público y se ven, y que el que tiene el menos precio es el que va a ganar, etcétera, etcétera, puede estar también guardado en el blockchain y que se ejecute automáticamente. Y eso es un beneficio para agilidad de los procesos y para seguridad de las partes que interactúan. Bueno, perdón, ahí sí me extendí. No, gracias, Ernesto, muy interesante. Nos quedan poco menos de 10 minutos, así que una reflexión final de cada uno de los participantes, y en ese sentido hacerles 3 preguntas, y no tienen que reflexionar sobre esto, pero nos llegan del público, y entonces 3 preguntas para una reflexión final. La primera, y me parece muy importante, yo también la tenía en mente, pero también nos llegó del público, es, digamos, blockchain como un instrumento de colaboración y cooperación universitaria, como algo no que adopta una sola universidad, sino que tiene que fomentar para que funcione y tenga un valor, una cooperación interuniversitaria, no solo nacional, pero inclusive internacional. La segunda pregunta viene en el sentido de decir que si realmente se considera ahorita, ustedes como tecnólogos que están trabajando en las fronteras de la innovación, si la adopción de tecnologías blockchain las consideran esenciales, ¿no? O como de altísima prioridad en un momento en el que tenemos varios retos, varias escasos recursos y hay que hacer priorización. ¿Qué tan esencial es esta tecnología blockchain para dar ahorita? Y finalmente nos preguntan si no es esta tecnología de blockchain realmente inútil porque no existen todavía los nodos descentralizados para generarle el valor a la tecnología que la tecnología debe de tener. Creo que 3 preguntas muy importantes, tenemos muy poco tiempo y una reflexión final de cada uno de ustedes. Guillermo, ¿por qué no empiezas tú? ¿Cómo no, Arturo? Bueno, a ver, yo creo que sin duda la colaboración entre instituciones es clave y es lo que en realidad empodera esta tecnología. Incluso es una tecnología que justamente brinda seguridad en las relaciones institucionales, ya sea entre universidades y proveedores, entre universidad y los órganos del Estado, como el Ministerio de Educación, entre universidades regionales, ¿no? Se nombró en esta mesa algo que es muy interesante, que tiene que ver con la movilidad estudiantil, ¿no? Con toda esta articulación que hay en los alumnos, y esta virtualidad que hoy tenemos, sin duda que ha potenciado esa virtualidad y potenciará en el futuro inmediato esa posibilidad, y eso requiere, para simplificar y para que los procesos sean realmente simples y sean un buen servicio a alumnos y a instituciones, procesos digitales. Y blockchain es un elemento clave y trascendental para acompañar los procesos digitales, ¿no? Que no es único, creo yo, creo que se complementa con otras tecnologías, como firma digital o algunas otras tecnologías que brindan seguridad, pero sí es completamente necesario. Muchísimas gracias, Guillermo. Luis, una última reflexión. Reflexiono, si quieres, aprovechando las preguntas también, te diría, blockchain, de hecho, para mí tiene todo el sentido, o tiene mayor sentido, cuando realmente cuantos más actores están en la ecuación,
porque realmente es cuando cambias el paradigma de la relación, ¿no? Porque blockchain va de eso, va de oportunidad de cambio de relaciones y de desintermediación, ¿no? Para mí es cuando aporta mayor sentido. Respecto a la ocasión o no de invertir en estas tecnologías ahora, pues yo diría que en un momento en donde a 2 años vista tenemos un panorama bastante negro, pues justamente este tipo de tecnologías habilitan, ¿no? Una serie de escenarios que no son posibles si no, ¿no? Y más en el mundo de la educación, ¿no? Tecnologías emergentes, no solo blockchain, sino realidad virtual, aumentada, para la educación y para poder prestar laboratorios que hasta ahora estaban físicos, circunscritos a un espacio, pues poderlos llevar a casa del propio estudiante, del alumno, ¿no? O ofrecerlos cuando el alumno puede acceder, no que a lo mejor por temas de conciliación hoy día, ¿no? Que donde estamos cerrados tenemos que tener gente a cargo, pues no puedes adaptarte a un horario normal, pues ahí para mí sí aporta también valor, y especialmente blockchain en los temas de acreditaciones, en los temas o tecnologías emergentes al final. Yo creo que ahora es el momento como instituciones de plantearse cambios en el modelo de negocio. ¿Qué vamos a hacer con la educación bueno, del grado, con el máster, ¿no? con el máster y con las cosas especialistas, ¿no? Los títulos propios especialistas, ¿no? Pues, este es el momento, y las tecnologías, especialmente las emergentes, permiten ese cambio de modelo de negocio. Y respecto a la última, bueno, quizás no he entendido bien la pregunta, porque justamente la naturaleza de blockchain es a partir de nodos descentralizados. O sea, sí existen nodos descentralizados. A lo mejor, y perdón, no he entendido bien la pregunta. No, muchísimas gracias, Luis. Yo creo que eso era justamente el sentido de la pregunta, era no relanzar la naturaleza de blockchain, reafirmarla como tal. Rápidamente nos quedan 2 minutos. Claudio, Ernesto, una reflexión final en este sentido. Por supuesto, pues, bueno, la parte de la colaboración, pues, es muy importante, más que nada en las redes nacionales, pues, siempre nos hemos diferenciado precisamente por la colaboración que existe entre nosotros. En el desarrollo precisamente de la tecnología y más que nada de la implementación y todo esto, pues, la colaboración siempre ha existido en diferentes redes y no creo que esta sea la excepción para la parte de blockchain. Y luego, pues, para la parte del despliegue ya con clientes finales, como sería, pues, las IES, eso es importantísimo que estén, ya que si no están, pues el tener un solo nodo, o sea, no nos serviría de nada. Y por supuesto, pues blockchain está ayudando bastante a lo que sea aquí la seguridad y transparencia, ahora que estamos en pandemia, ¿no? Ya que en este caso, pues mucha gente tiene miedo de irse, pues, y a hacer fila y hacer firmar físicamente, pues aquí nos van a poder ayudar todo esto. Blockchain no como una tecnología independiente, sino más bien blockchain como apoyo a los procesos que este momento ya existen, a las aplicaciones que ya existen en las diferentes entidades, ¿sí? Y de lo último, pues de la parte de la arquitectura también, que hubo una pregunta, pues, bueno, dependería también bastante qué es lo que se necesita. Por ejemplo, en nuestro caso, pues, a qué estamos yendo a una arquitectura que va a ser privada, ¿sí? Y por supuesto, pues, lógicamente, con varios nodos. Muchísimas gracias, Claudio. Ernesto, un último enunciado, un último titular que nos deje a todos provocados. A ver, voy a tratar de dos cosas, y yendo a las respuestas, a la pregunta. Uno, si es el momento, si tienes un problema que se puede solucionar con blockchain. Yo creo que todos tenemos problemas, muchos problemas, y seguramente que algunos, si es crítico, es el momento. Segundo, esto lo planteaban, y es cierto, como una tecnología disruptiva de estar en la frontera, y pareciera que son de aquellas que necesitan mucha inversión para poder estar. Y ahí déjame aprovechar que esto tú lo planteas, lo estás presentando desde Universia, y todos los que estamos aquí de alguna manera participamos en instituciones o asociaciones colaborativas, como el caso de MetaRed, ¿sí? Donde justamente son el tipo de tecnología propicias para la colaboración. ¿Por qué? Por dos puntos. Primero, porque nadie lo podría hacer solo. Ninguna universidad esta tecnología la podría implementar sola. Necesita del resto. Si son muchas, mejor. O sea, cuanto más lo implementan, mejor. Dos,
porque no tienen que invertir mucho. Porque aquí tienen dos aspectos, y con esto termino. Uno, la infraestructura. En el caso de Guillermo, planteó que en Argentina existe algo que es blockchain federal. Listo, no tiene sentido que se pongan a desarrollar una infraestructura, si es mucho mejor usar la de un montón de instituciones. Se suman como un nodo, necesitan, al ser privada, o sea, permisionada, no necesitan muchos recursos para poner un servidor. Ponen el servidor y listo. Mi recomendación es no inviertan en nueva infraestructura, vean primero si no existe alguna red de la cual están cerca que puedan incorporarse. Muchísimas y lo segundo, gracias. y perdona, y te cerré ahí, es que sí en MetaReady, en estos órganos, podemos pensar servicios colaborativos para que usemos todo. Disculpa, Arturo. No, no, Ernesto, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos, Claudio, Luis, Guillermo, Ernesto, es en serio un gusto y gracias, Erika también, muchísimas gracias a MetaRed, muchísimas gracias a la Núñez, muchísimas gracias a la Núñez TIC, muchísimas gracias a la Universidad Veracruzana y a todos por estar aquí con nosotros hoy. Pasamos al próximo panel y una fuerte despedida. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Arturo. En nombre de la Núñez agradezco la valiosa colaboración de nuestros expositores. Ha sido un panel muy interesante y acorde a las circunstancias que estamos viviendo. En breve les haremos llegar la constancia de su participación en el encuentro Núñez TIC 2020 y a quienes nos siguen en las transmisiones les invitamos a la siguiente conferencia magistral impartida por Lan Spitzner, director de Sun Security Awareness. Esta conferencia será impartida en inglés, por lo que contaremos con servicio de traducción. Les invitamos a regresar al lobby y elegir la opción de sala según su preferencia de idioma. Muy buenos días.